sangre bendita, qué orgullo siento al gritar con mi voz, soy nicaragüense por gracia de Dios. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete. Buenas tardes, mis queridos amigos, y bienvenidos al programa Una Hora con Álvaro Somoza. Este es el penúltimo programa antes del fin de año y como siempre, con mucha humildad, les doy las gracias por habernos dejado entrar en sus hogares, en sus oficinas, en sus celulares, para compartir con ustedes relatos de importancia, entrevistas, análisis, comentarios y aclaraciones de nuestra historia. Eso es tan importante hoy en día porque nuestra historia ha sido tergiversada y la juventud necesita saber la verdad. Este programa se basa solamente en una ley y eso es decirles siempre la verdad. Es más, hoy quisiera iniciar el programa con una realidad que deseo compartir con ustedes y me gustaría pedirles que le pongan un poquito de coco a lo que les voy a decir ahorita. La verdad es siempre la verdad, aunque nadie la quiera creer. Cuando es verdad, es verdad. Y de igual manera, una mentira es siempre una mentira, aunque todo el mundo la quiera creer. Esa es la base de este programa. Y esa es la base que deberíamos de pensar nosotros todo el tiempo cuando escuchamos a políticos hacer politiquerías y mentiras y promesas y etcétera. Esa es la diferencia con este programa. Aquí no somos políticos. Somos un grupo de personas, en este caso liberales, patriotas nicaragüenses, que queremos ver nuestro país regresar a la democracia y deshacernos de la tremenda dictadura que tenemos desde hace 43 años, por arriba y por abajo. Tengo al menos 2 décadas de estar diciendo que la semilla del mal en Nicaragua verdaderamente inicia con la corrupción. Mucha gente se pone a pensar y dice, el sandinismo y por ahí. Todo eso es verdad. Sin embargo, la semilla fue la corrupción. Ese es un cáncer en nuestra sociedad. Es algo perverso, ofensivo, maléfico y repudiable. La corrupción en general, pero particularmente en Nicaragua, es uno de los daños más grandes en contra de la ciudadanía, que se ha desarrollado a niveles de pandemia, sobre todo bajo el gobierno sandinista. Díganme, por favor, cuando ustedes se ponen la manito en el corazón y se ponen a pensar del sandinismo, ¿no lo pueden fácilmente asociar con la corrupción? Por supuesto que sí. Esa es la realidad. Si no hubiese corrupción, no habría una dictadura sandinista hoy en día. Si no hubiese corrupción, tuviéramos mejores maestros, doctores y policías, pues a ellos 3 se les pagaría mejor sus sueldos y beneficios. Pero por la corrupción, parte de ese dinero va a otros intereses que no le benefician, ni a los maestros, ni a los doctores, ni a los policías, y mucho menos
al público en general. Si no hubiese corrupción, tuviéramos más y mejores escuelas, clínicas y hospitales del Seguro Social. En fin, tenemos que enfrentar la corrupción a todo nivel en nuestras vidas, en nuestra sociedad, en nuestros hogares, como en todo el entorno de nuestras vidas cotidianas. Es importante mantener esto en mente. Cada vez que un político, un militar o un empresario hace un pacto sucio, escondido, con un gobierno o un gobernante, tengamos seguro que le va a costar al pueblo. No crean que eso es gratis. Todo tiene un valor, todo. Y les aseguro que el pacto, el arreglo sucio, corrupto, termina siendo pagado por el pueblo. ¿Cómo? Bueno, les voy a recordar el fraude que le quisieron hacer al Seguro Social. Y es más, se lo hicieron al Seguro Social. Para darle a corruptos dinero del Seguro Social para que lo fueran a invertir en proyectos de ellos, de esos corruptos, a cambio de participar en la ganancia sucia. Pues los fondos del Seguro Social, para que se recuerden, le pertenecen no al gobierno, sino que a los ahorrantes. Las personas que todas las semanas, todos los meses, todas las quincenas, les quitan de su sueldo para el Seguro Social, ese dinero va a las arcas del Seguro Social, pero es de ustedes, precisamente para sus eventual retiro y pensiones. Los corruptos inversionistas convencieron a Ortega y su manada a invertir en un poco de cosas. Uno de ellos, un edificio de apartamentos en el centro de Managua que es un desastre. A saber cuántas decenas de millones de dólares están metidos ahí. Y ese es solo uno. Los corruptos sacan su tajada de entrada. No son ni tontos ni perezosos. Son malditos porque son abusivos y fraudulentos, quitándole el pan de la boca a niños que no tienen alimentación, educación a otros niños, medicinas a otros ancianos. En fin, los corruptos no tienen conciencia. Como decimos en Nicaragua, a esos negocios entran el Seguro Social o el que prestó el dinero, va, como decimos, con las patas hinchadas. Es por eso que cuando vieron con las enormes pérdidas de las malas y sucias inversiones, el cochino gobierno de la dictadura que permitió el fraude de los Ortega Murillo, le quisieron pasar la cuenta a los de la tercera edad poniéndole un impuesto a sus pensiones. Eso es el resultado de la corrupción. La corrupción es algo terrible. El primer grado de la corrupción de ese sistema, el sandinismo, fue la mentira, el engaño al pueblo. Pero la mentira acompañada del robo. Desde los años 60, el sandinismo le viene mintiendo al pueblo, al hombre de a pie, al que menos ha estudiado, al hombre que le cuesta la vida porque trabaja de sol a sol y no tiene chance de estudiar, ver los periódicos, etc. Entonces es fácil mentirle y engañarlo. Al menos preparado, lo desinforman con falsas narrativas diseñadas para crear envidia, celos, revanchismo entre los diferentes estratos de la sociedad de Nicaragua. Eso lo hacen a propósito, es una estrategia diseñada por los comunistas. Esa era, y todavía la practican, ya no son comunistas porque no creen en ese sistema. Son corruptos. Ese es el comunismo dejó de existir y quien tomó
el asiento central es la corrupción. Ese cáncer de mentiras se disparó a su máxima potencia cuando, a base de engaños al pueblo y con la ayuda de un sinnúmero de resentidos sociales, además de un presidente como Carter, totalmente ignorante en política exterior, y un empresariado codicioso y egoísta, sometieron al país a una guerra en los 70 para cambiar lo que nos destruyó y reemplazó lo que todos los nicaragüenses hoy añoramos, el pasado. El gran engaño de 1979 le dio forma a eso que podemos llamar saqueo, confiscación, traición y tantas otras satrapías típicas de lo que fue y es una dictadura sandinista. A lo que es igualito al castrochavismo en general. Todos son lo mismo, son corruptos, ladrones, etc. Tampoco voy a ser falso ni le voy a restar méritos a nuestra historia. La corrupción ha sido un mal en casi todos los gobiernos, unos más que otros, pero también ha habido en Nicaragua honrosas excepciones de transparencia y honradez, tanto en el liberalismo como en el conservatismo. Lamentablemente, a como me dicen algunas personas, pueden haber buenas almas en el sandinismo. No lo dudo. Para mí, por ejemplo, una persona como Enrique Sáenz, no creo que tiene sangre en las manos. Podrá haber sido un sandinista, no sé si fue piñatero o no, pero Enrique Sáenz claramente se le ve una evolución hacia la derecha, consciente del daño que su creencia sandinista en el pasado causó a los nicaragüenses. Por ende, yo creo que esa es una de las almas sandinistas que pueden perfectamente estar en la gran comunidad de nicaragüenses. Pero los sucesos lacerantes de ese régimen en sus más de 40 años dominando a Nicaragua desconciertan, confunden a esas almas, que de hecho son escasas, ¿verdad? Yo creo que ese es el único sandinista o ex sandinista que yo diría es una buena persona, pero estoy seguro que hay más. Las hubo y las hay por simpatías al sandinismo, cuando estos pregonaban tiempos de armonía, paz, bienestar para todos los nicaragüenses. Parte de la mentira de la que hablamos, de esa mentira que es la base de la corrupción. Aquí mismo, en esta gran nación, los Estados Unidos, hoy existe un nivel de corrupción jamás visto en los Estados Unidos. Este país se sigue moviendo hacia la izquierda, empujado por una manada de corruptos. No son izquierdosos, son oportunistas, corruptos, como George Soros y otros, como Biden, como su hijo, como toda esa pacotilla de demócratas que se han aprovechado de la politiquería para sacarle beneficio al pueblo. Lo vimos con el movimiento de Black Lives Matter, ¿se acuerdan? Hace 2 años, con las enormes azonadas por todo el país. La policía de manos amarradas porque nadie los apoyaba, solo la gente de bien, de derecha. El más reciente ejemplo es el caso de la Corte Suprema de Colorado contra Trump. Eso es algo, y véanlo, ahí les voy a dar algo que les va a gustar a ustedes cuando no hay mal que por bien no venga. Dios no se equivoca con nosotros. Sentenciaron a Trump por un crimen
del cual todavía no ha sido acusado, ni ha sido juzgado. Los izquierdistas demócratas americanos están usando la recomendación de Fidel Castro a Chávez, cuando le aconsejó: a tus enemigos hay que crearles crímenes para que sean juzgados y condenados. Bueno, resulta que por esa bandidencia, por ese fraude corrupto que le han hecho a Trump, y yo no estoy apoyando a Trump, solo estoy hablando, lo apoyo en mi carácter personal, pero como el representante de Una Hora con Álvaro Somoza, estoy absolutamente objetivo, en medio. No tomo bando, estoy reportando que esa violación que le hicieron a Trump, ¿saben lo que va a causar? Mi opinión, ¿verdad?, es que la Corte Suprema de Justicia lo va a mandar a la porra. Le va a decir a Colorado: ustedes no tienen la salvedad y le han violado los derechos al expresidente Trump para poder tomar esa decisión. ¿Qué cree que les va a pasar por eso? Todos los otros estados que tienen la misma filosofía y acción pendiente con Trump, por la borda. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema, cuando da un mandato que afecta a un estado, le afecta a todos los estados. ¿Qué violación más grande contra la libertad de expresión si esa sentencia de verdad la acogería el gobierno? Esos delincuentes nos quieren quitar la opción de seleccionar, apoyar y proteger nuestros derechos ciudadanos, igual que la dictadura sandinista de los Ortega Murillo. No hay diferencia. Si lo triste para nosotros, los que ya venimos de vuelta con estas violaciones, es que lo que sucede en Nicaragua, en Venezuela, está comenzando a suceder aquí. ¿Y por qué no? Tenemos décadas en este país de estar recibiendo a literalmente cientos de miles de foráneos sin chequearle su background, sin chequear nada de su currículum, y entran libremente o ilegalmente a los Estados Unidos. Creo que solo ayer la patrulla de la frontera capturó a 16,000. ¿Cuántos se les pasaron? Podrían decir barbaridades del liberalismo, del somocismo, del conservatismo, de los Chamorros, de los Somozas, de los Sacasa o de cualquier político de nuestra historia. Pero a estas alturas, hasta un niño de Pacha sabrá identificar quiénes han sido los peores criminales, ladrones y corruptos de nuestra historia. Y eso está claro: el Frente Sandinista y los Ortega Murillo. Pero el problema final no es ese. El problema final es que ni los conservadores, ni los liberales, ni los personajes de apellidos antes mencionados, solo como ejemplo, no se comparan con el atrocinio, la crueldad, la mentira, el engaño y la desinformación del sandinismo. De haber engañado al pueblo de una supuesta revolución para los pobres. Que me diga qué pobre mejoró su vida con la revolución si no era un sandinista de la macolla de alrededor del poder. Pero el pueblo definitivamente perdió enormemente. 40 años se fue para atrás en sus economías. Cuando en realidad decenas de miles de estos pobres fueron asesinados, estafados, encarcelados y exilados. Esa es la peor infamia y la peor calaña moral con que estos sandinistas, llamándose del partido, igual que del MRS, UNAMO, o de la disidencia solapada, que es bien importante aquí. Hay una disidencia que se separó de los Ortega en los 80,
Después se volvieron a unir para las elecciones y la piñata. Y después se volvieron a separar. Pero siguen siendo sandinistas, nada más que por conveniencia disidentes. Siguen engañando al pueblo. Nadie más que ellos han saqueado al pueblo de Nicaragua con tanta alevosía, maldad y veneno. La corrupción política es la que nos trajo esta dictadura. El sandinismo estaba quebrado después de la elección de 2001. Fue el corrupto pacto de Arnoldo con Ortega que descarriló la clara tendencia electoral del pueblo. Íbamos poco a poco aumentando el liberalismo en Nicaragua, al punto que ustedes se acuerdan que cuando fuimos divididos, sin contar el último 8%, las dos facciones liberales de José Rizzo y Eduardo Montealegre sumaron el 55%, sin el 8% que hacía falta. Posiblemente hubiera subido otro 2% más. Pero mi punto es que había sido el 53% con don Enrique. O sea, ese pacto corrupto causó fisuras en el liberalismo. Miles de miembros del campesinado, del Partido Liberal, miles de miembros de la Contra, una gran parte de la sociedad civil y un fuerte contingente del empresariado se desilusionaron con Arnoldo y sus secuaces corruptos que hicieron ese pacto con él. Hay una foto famosa donde están pactando. Esa desilusión conllevó la división donde oportunistas políticos quisieron agarrar el liderazgo del liberalismo, a sabiendas que no tenían los votos para lograr dicho objetivo. Y se les habló. Yo personalmente traté de persuadir a ambos lados de cesar la división y unirnos. Hubo no menos de 6 diferentes reuniones con todas las fuerzas políticas, incluso centroamericanas y hasta de embajadores extranjeros, para tratar de unirnos. La corrupción, el egoísmo, la envidia, no hubo forma. De todas las partes, no solo de una. Hoy en día nos encontramos ante un intento desesperado de una vez más querer engañar al pueblo, cuando Monteverde y sus aliados pretenden hacer ver a la comunidad internacional y a la población en general la existencia de una unidad inclusiva. Esta acción ahora inicia con el lanzamiento de un nuevo grupo, la Mesa de Concertación, que yo le digo la Mesa de Corrupción, debido al fallido intento que nace en la reunión de los 6 grupos en Miami en agosto. ¿Se acuerdan? Aquel escándalo que hubo, donde nosotros en la vocería hicimos un esfuerzo sincero de ir a la reunión y ver con estos 2 ojos. Es más, uno de nuestros asociados se echó para atrás, anticipando que esto era una farsa. Un amigo mío y yo fuimos a la reunión aún contra los deseos de nuestro asociado. ¿Por qué? Porque no queríamos que nos dijeran cuentos. Queríamos ir a ver nosotros. ¿Qué es lo que demostraron? Que no estaban dispuestos a respaldar ninguna propuesta que no fuera de ellos, los Monteverde, los MRS, los UNAMOS, que controlan eso. Más los corruptos, como un Chano García y un Eliseo Núñez, todos buscando los reales y amarrarse con el MRS. En consecuencia, a duras penas acordaron, pero a regañadientas, acordaron a firmar la carta que yo personalmente ya había llegado en nombre de la vocería a Washington el 30 de marzo. Y la reunión que les estoy hablando, fue en agosto aquí en Miami. O sea,
Estamos reviviendo la misma carta, cambiando las fechas, los nombres, etcétera, y mandándosela a la OEA, al secretario general Almagro. Cuando se decide en los grupos de trabajo ir a Washington, todo el grupo de Monteverde y sus aliados se echaron para atrás. O sea, se negaron a ir a Washington a impulsar nuestra solicitud que ellos habían participado en firmar. Esa supuesta unidad no era otra cosa más que un intento para afianzar la filtración de los MRS UNAMO a Monteverde y los aliados en la comunidad de opositores al régimen, con intenciones de Monteverde llevar la voz cantante. Ahí es donde se rompe el vaso, porque nadie de que estaba ahí sinceramente, estaba dispuesto de aceptar esas condiciones. Otra mentira corrupta para seguir engañando al pueblo. Los nicaragüenses, mayormente de descendencia liberal, después de los crímenes del sandinismo en los últimos 5 años, con la experiencia de los 80, jamás vamos a querer que grupúsculos sin fortaleza democrática, de izquierda, nos vayan a dirigir. Por favor, ¿qué engaño le van a decir o van a quererle meter al pueblo? El pueblo está claro de que ustedes no son unos buenos administradores públicos, son fraudulentos, corruptos y criminales. El pueblo lo sabe. Y las encuestas lo que te dicen. Encuestas hechas por la Unión Europea, por los americanos, por entidades privadas. Todos los números indican que el sandinismo no tiene respaldo. Y los MRS UNAMO igual, están fuera de la vía que quiere el pueblo. Entonces, bajo presión y chantaje del sandinismo criminal, van a acomodar, por no decir pactar, con sus ex amigos de los 80. Ese es todo el plan de esta gente. Agarrar el liderazgo, irse, como hicieron en los 80. Se habían separado de Ortega y al llegar el momento de las elecciones, sacaron un arrédito, se volvieron a unir y fueron a las elecciones juntas, por supuesto, con la piñata encima. ¿Ok? El 9 de diciembre de cada año se celebra el Día Mundial contra la Corrupción, dado por las Naciones Unidas. Pues si ese día fuera de concurso, no duden que entre los ganadores estaría Daniel Ortega, los hermanos Fidel y Raúl Castro, Nicolás Maduro, Hugo Chávez y el resto de la galaxia del castrochavismo, orteguismo corrupto. Pues como se decía desde la antigüedad, la corrupción no es un mal de los pueblos, sino de las personas. Chorrea sangre, como decimos en buen nicaragüense, tanto robo y tanta patraña. No crean que con esto solo me refiero a las leyes de la piñata, a los miles de abusos que se cometieron con estas leyes, sino con robos, saqueos, asedios, confiscaciones, unidas con crímenes de lesa humanidad perpetrados desde los 70s hasta el día de hoy por sandinistas, por el gobierno dictatorial de los Ortega Murillo. Pero recordemos otro hecho trascendental. Los sandinistas se llenaban la boca diciendo que la revolución era una fuente de derecho para el pueblo. ¡Wow! ¡Qué falsedad, Dios mío! Señores, nunca lo fue. Y ahí reside, jurídicamente hablando, el descalabro y derrumbe de todas esas mitomanías
con que ellos, los comandantes, comenzaron a engañar al pueblo de Nicaragua. La revolución, como verdaderamente debe ser llamada, nunca pudo haber sido fuente de derecho, pues desde el inicio avasallaron la institucionalidad del país, la Constitución. Intentaron secuestrar la historia, tergiversándola con desinformación y aplicándole sus costumbres. Le quisieron quitar al pueblo sus costumbres, sus tradiciones, a la fuerza, imponernos culturas ajenas a nuestra identidad e idiosincrasia. Como por ejemplo quisieron meternos a la fuerza y a la patada la tal revolución cubana y la del eje soviético bolchevica, como que eso era el descubrimiento de América. Y por supuesto no pudieron. Los nicaragüenses lo rechazamos claramente, pues somos pinoleros. No nos olvidemos, los nicaragüenses, por gracia de Dios, somos huehuenses, monimboseños, costeños. Somos de Nicaragua, no del eje soviético al otro lado del mundo, o de una degeneración como la de Cuba. A nosotros nos encanta la música, nos encanta la poesía, el palo de mayo, la ganadería, la agricultura. Somos gente que nos fascinan los frijoles parados con mantequilla de costal y tortilla tostada. Nuestro gallo pinto, nuestra cuajada, nuestra carne asada, nuestro nacatamales, vigorón y pinolillo. Querernos quitar nuestra identidad es otra mentira. Y esa es otra actitud de corrupción, excepto corrupción cultural, que nos quisieron imponer otra falsa cultura que no es la nuestra. En fin, podemos decir tanto de este tema como para hacer un libro o como para un culebrón de telenovela. Sin embargo, lo más importante es que no debemos de olvidar nuestra historia. No debemos de olvidar el daño que nos han hecho, entre ellos el robo de nuestra identidad ciudadana y política. Como en muchos otros países, somos herederos de las paralelas históricas, las cuales siguen vigentes en el mundo entero, generando progreso. Y no de ningún comunismo ni de ninguna ideología próxima a este sistema, como la izquierda, los socialistas. No hay tales. Ese es otro grado de corrupción, un engaño. Nunca se me va a olvidar las palabras de aquellas vivanderas en el mercado Monimbó, por ahí de octubre de 1990, cuando sentados en aquel calor de aquel mercado, me decían las vivanderas: ay Dios mío, don Álvaro, gracias a Dios ya están de vuelta, porque estos hijos de la gran tal nos mintieron, nos engañaron. Unas mujeres humildes, vendedoras en el Monimbó, estaban clarísimas. Y eso no ha cambiado. El pueblo sigue claro que el sandinismo no es lo que quieren. Por eso, más adelante en este programa les voy a explicar algo. Nos dieron gato por liebre, nos dijeron que todo lo pasado era malo. Y muchos lamentablemente se lo creyeron. El gallo pinto y todo lo que creíamos que les mencioné anteriormente, según los nuevos revolucionarios, era malo. El pueblo no se lo tragó, aunque algunos se lo creyeron, y así el país en los 80 se embarcó en un sistema ya viciado. Si lo vemos desde el ejemplo de otros países por los cuales se derrumbaron todos los países comunistas, desde la creación de la Glasnost y la perestroika en la propia Rusia, cayó, colapsó. Y esa pues es otra muestra de corrupción. Como decía Cicerón
el famoso político y orador romano. Servirse de un cargo público para el enriquecimiento personal resulta ya no inmoral, sino criminal y abominable. Que si no exactamente eso fue la piñata, no fue un enriquecimiento totalmente personal de los sandinistas a costillas del pueblo, totalmente inmoral e ilegal. ¿Quién de los sandinistas piñateros, lo que he dicho siempre, quién de los sandinistas piñateros, de los MRS UNAMO, podría negar esta afirmación si ni siquiera han hecho el mea culpa? Cuando vas a la iglesia, lo primero que te pide el Padre es que te arrepintas y hagas una autoconfesión. Ustedes no la han hecho. ¿Cómo pretenden gobernar a un país que los detesta por lo que le hicieron en los 80 y en 18 para acá? Ahora bien, ¿cuál es la finalidad de la tal mesa de corrupción, como le digo yo, o concertación que se ha dado recientemente? Bueno, primero tenemos que comprender y admitir, como lo expresó el medio La Gaceta ayer, creo que es español, hay dos piezas claves en el sostenimiento de la falsa oposición en Nicaragua. Un medio independiente lo está diciendo, la falsa oposición en Nicaragua. Soros y la administración Biden. Ustedes se dan cuenta que entre Soros y este piche de Facebook pusieron más de 600 millones de dólares en la campaña que eligió a Biden presidente, y no hay récord a dónde se gastó ese dinero. Sabemos dónde fue parte de ese dinero, pero no todo, y no hay récord de él. Esa corrupción ya está aquí. Esa es la verdadera corrupción, lo que causa esto. Esa gente no son amigos de la democracia. Ellos son amigos de controlar el poder. Eso es todo lo que andan buscando, porque con el poder viene aquello. Las tres razones para crear la tal mesa de concertación son las siguientes. Primero, tener el control. Segundo, afianzar la participación de sandinistas solapados, hoy MRS UNAMO. Y reemplazar a los difíciles, como nosotros en la vocería, que hablamos claro, y otras plataformas que hablan claro, reemplazarnos a los que no pudieron someternos con los engaños corruptos, a como fue el caso de la vocería y Unidad y Conexión NICA. Perdón, la vocería en Unidad y Conexión NICA USA. Los dos grupos nos salimos del grupo de 6 porque no nos gustó cómo nos quisieron imponer la autoridad de Monteverde. Nos retiramos. Por ahí andan unos diciendo que en Conexión NICA USA está Denis Martínez, y es posible, posiblemente es verdad, pero el coordinador de eso no es Denis Martínez. Denis Martínez cree en los representantes de ese grupo y por eso se metió ahí. Pero querer usar el nombre de un personaje público y famoso para justificar otro engaño, como es la mesa de concertación. ¿Quiénes son? Que me enseñen a mí quiénes son. ¿Dónde están los miles que los siguen? ¿Quién sigue a esas personas que se sentaron ayer en
un programa y dieron la entrevista. Estaba este señor Moisés Hassan, que según me entienden, yo no lo conozco, es absolutamente muy inteligente, muy capaz, pero es un hombre llegando a los 80 años, ex sandinista, de los originales. Ese personaje, por más bueno que sea, el pueblo no lo quiere porque no lo confía. Y que venga a la mesa de concertación o corrupción ahora a decir que ese es un personaje que vamos a seguir. Los otros miembros ahí están aliados con la Aide Castillo, una sandinista sasa feroz, que aunque hoy está peleada con Daniel, en su momento fue una defensora feroz del sandinismo en los 80. Nosotros quisimos rescatar ese esfuerzo, precisamente con las personalidades antes mencionadas, Conexión Nica USA. Quisimos detener el éxodo de nosotros haciendo una propuesta para la implementación de una serie de procedimientos indispensables para asegurar el buen funcionamiento e independencia de cada grupo en ese grupo de 6. Y de esa manera mantener la unidad. El primero que se negó rotundamente, el primero, fue IPC. No voy a decir nombres aquí, pero el que estaba ahí representando el IPC fue el primero en protestar nuestras propuestas. Y me gustaría, creo que uno de los programas pasados se las dije, eran propuestas lógicas, no tenían nada. No lo aceptaron. Por supuesto, Monteverde dijo que no, y todos los grupos allegados a Monteverde, el PUDE, el no sé cómo, el espacio de diálogo, un poco de sandinistoides nefastos, querían que Monteverde mantuviera el control del grupo de 6. Que quede claro, ¿verdad? La representante legal de IPC fue quien me persuadió a mí de ir a esa reunión en Miami. Pero esa persona está en Monteverde y esa persona ahora está fomentando la mesa de concertación. Entonces es un círculo vicioso. ¿Y saben qué? Ustedes, el público, la audiencia, ya me está escribiendo en mi celular de la Alianza por decenas, no uno o dos, decenas me están escribiendo. Esta es una patraña, un engaño. No se deje meter eso. Me lo están diciendo de ustedes para mí. Y aquí me siento yo a contarles el por qué. Yo le tengo muchísimo aprecio a esta persona y a su familia. Pero no voy a jugar sus juegos si lo que quiere es estarse codeando con ex sandinistas, MRS, por pretender ser demócrata. Hasta aquí llegó mi demócrata. Yo soy liberal con principios democráticos y nunca seré ni sandinista ni MRS. Y vamos a pelear a mantener la cristalina visión sin sandinismo en este esfuerzo que estamos haciendo. Ahora nos damos cuenta que IPC es el impulsor principal de la mal llamada mesa de concertación, que debería ser mesa de corrupción. Sigue el engaño. Los puntos que exponen en su proclama de lanzamiento la tal mesa es la incorporación de la diáspora. Pero tenemos que estar claros que ese grupo de ciudadanos son más del 20% de residentes en el exterior de los éxodos migratorios anteriores al 2018. Nunca, esa gente nunca apoyaría a grupos como la mesa de corrupción porque tienen detrás de esa organización a Monteverde y a muchos de la izquierda, como ya les dije. La Aide Castillo, Moisés Hassan, todos esos personajes están ahí.
representados, ¿verdad? Ellos, el pueblo, nunca ha apoyado a esa gente. Nunca. Todos sabemos que ahí van sandinistas, MRS, UNAMO. Y ese esfuerzo lo están haciendo porque nosotros estamos sacudiéndole el piso con la formación del gran Partido Liberal. No se olviden, la mayor parte, el mayor grupo de nicaragüenses, el campesinado nicaragüense, la contra nicaragüense, son liberales y nunca van a aceptar sandinismo. Ahí también van residuos del arnoldismo corrupto. Ahí quedan unos cuantos que son arnoldistas o eran arnoldistas. Mientras no se excluyan los mencionados, que constituye la base estructural de esa mesa de corrupción, la indiferencia de la diáspora estará firme y nunca los apoyarán por la miopía de no apoyar la deslegitimación en la OEA, que era el único organismo que pudo haber forzado a la dictadura a buscar su salida, deslegitimándolo antes de que la dictadura se retirara de la OEA. Lo único que les queda son los puntos de la proclama que se han repetido por todas las organizaciones de oposición y que a la fecha, como me dice el público en general, es puro bla bla. No ha habido forma de incidir en nada, y menos ahora que la dictadura ya no está en la OEA. A lo interno de esta concertación, ya que la población, a excepción de un 6% que sacaron en la última elección democrática que hubo en Nicaragua, el MRS, el pueblo no quiere nada con esa gente hoy en día. Ellos fueron los que pidieron más mártires en 2018. Esa gente no ha cambiado. La de Castillo podrá estar peleada con Ortega, pero sigue con un DNA absolutamente sandinista, con gente que quiere cohabitar con el sandinismo por no estar dispuestos a volver a la era más oscura de nuestra historia. No vamos a permitirlo. Concluyendo, recordemos que Monteverde, PUDE, Espacio de Diálogo están plagados de muchos sandinistas responsables de crímenes y piñatas, como otros que llevan en su ADN al sandinismo, los que les mencioné antes. Podrán estar peleados con la pareja dictatorial, pero adentro son lo mismo. Son sandinistas, son resentidos sociales, son gente que se engañaron en 79, autoengañados, porque sabíamos todos que esa revolución no era democrática. Y ahora están infiltrando la tal mesa de corrupción con la participación de Espacio de Diálogo, que lo controla Aide Castillo. El PUDE lleva a exarnoldistas asociados con Moisés Hassan. Y por supuesto los Monteverde, que ya sabemos están dirigidos por los MRS UNAMO. Esa es la mesa de concertación. El IPC está queriendo darse el taco de ser los líderes de la oposición cuando no reúnen a 50 personas en su fila. Todo esto para incluir en el proceso de una supuesta unidad a un grupo pluralista e incluyente y salir con la pantomima que ya existe una unidad verdaderamente representativa, que no será otra cosa más que una estructura sumisa a Monteverde. Eso es lo que está pasando. Sacaron esto para esconder a Monteverde y una vez que se establezcan, llegan a ser sumisos de ellos mismos. Para terminar,
les quisiera dar una opinión personal, basándome en mi experiencia y mis conocimientos históricos. Yo creo que puedo hablar con autoridad cuando digo que muchas personas decentes y hoy en día con valores democráticos quieren olvidarse de los crímenes de los 80. Es fácil. No, yo no quiero pensar en lo que yo hice. Pero en aquellos tiempos, muchos de estos fueron sandinistas o respaldaron una revolución falsa, comunistas, criminal, para votar a Somoza. ¿Se acuerdan aquel dicho que decían, cualquier cosa es mejor que Somoza? Tal vez en algunos casos sí, pero no como lo hicieron a Nicaragua. Ese mismo síndrome de querer engañar al pueblo con promesas de democratizar el país sin tener el respaldo de varias naciones, de tener la organización, la unidad, el poder del pueblo verdaderamente para doblegar a los Ortega Murillo. No lo tienen. No ser sensatos y honestos con aquello que nos importa y que queremos es el pueblo. De no hablarle claramente a nuestra gente, con toda sinceridad, aunque le moleste a algunos. Ustedes saben perfectamente que cuando vas a tus padres porque hiciste algo malo, vas a tener que decir que tu hermano te acompañó y tu hermano se va a rechazar con vos, pero es la verdad, hay que decirla. Es lo que estos aprovechados están haciendo. Están dispuestos de convivir con criminales sandinistas, porque ellos fueron parte de eso. No lo ven tan mal. Yo tengo una sospecha. ¿Por qué será que cada vez que los sandinistas infiltrados vienen a acusar a la gente como nosotros que estamos trabajando, siempre nos acusan de ser comprados, que nos pagaron? No dan pruebas, no dan cantidades, no dan cifras, quién lo hizo, nada. Y de repente se me ocurrió a mí que la razón por la cual están haciendo esa acusación es porque esos personeros se venderían por dinero. No tienen esto que tengo yo: dignidad, honor, educación. Ellos sí se venderían por eso, y por eso es que nos acusan. Por eso es que se acabó la sospecha. La tiran como parte de lo que ellos harían, sin decirlo así. Le quiero terminar de recordar que esas hipocresías, esas falsedades, fueron las que usó Toño Lacayo para traicionar a la Contra. Esa es la que usó Arnoldo Alemán para traicionar al Partido Liberal, a todos los liberales de Nicaragua, y pactar con Ortega. Y hoy en día, sandinistas solapados y supuestamente demócratas aprovechados, como los de Monteverde, están queriendo hacerlo de vuelta. En vez de decir, como lo estamos diciendo nosotros en este digno programa, la verdad, prefieren venderle al mejor postor, que es la dictadura. Esa es la triste realidad. Y me duele porque ¿cuántos años vamos a volver a pasar aquí aguantando esta dictadura? Nosotros que estamos en el exilio
Estamos sufriendo, pero nada como está sufriendo el pueblo en Nicaragua. Y no puedes irte a dormir siendo una persona honorable, con la intranquilidad de saber que nuestra gente está sufriendo horrores. No podemos olvidar lo que les dije al principio del programa. La verdad siempre es verdad, independiente de que todo el mundo no la quiera creer. La verdad es la verdad. Y la mentira es la mentira, aunque todo el mundo diga que no es mentira. Eso es lo que debemos de buscar, esa honorabilidad, esa dignidad, sobre todo entrando a las Navidades, donde nuestros presos políticos están sufriendo muchísimo más que nosotros. Nuestro monseñor, y ahorita nos acabamos de dar cuenta que apresaron a un padre en Ciuna. El sandinismo es odioso, no es cristiano, no quiere la paz, quiere poder para seguir robando. Eso es todo lo que es el sandinismo. Yo les pido a ustedes, unámonos bajo la sombra de un partido liberal nicaragüense, sin corrupciones. Nadie que está organizando este partido liberal se va a postular o a buscar un pegue. Nada. Esa es la garantía de honor que estamos dando. Dentro de las tristes circunstancias que nos ha puesto la dictadura, tengo que desearles una feliz Navidad a todos los nicaragüenses, con muchas bendiciones, sobre todo a los presos políticos y a todos aquellos nicaragüenses que están sufriendo horrores y que no se les puede ayudar por la falta de recursos que quisiéramos tener. En nombre de Dios, que tengan una linda Navidad y que Dios los bendiga y los siga protegiendo. Muy buenas tardes. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete.